Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ignacio Sánchez, director del IEC, y voy a hacer una brevísima presentación de Jorge Abayay, que es quien va a dar la charla. Solamente como para ponerlos en contexto de lo que vamos a hablar hoy y de la importancia que tiene este tema, pensemos que la inteligencia artificial es de finales del año 22, de noviembre del 22, no tiene 2 años. La inteligencia artificial generativa comienza en junio del año pasado, o sea que la criatura acaba de cumplir un año, se presenta formalmente en sociedad. En el mientras tanto, la empresa NVIDIA ha desarrollado un procesador, el Blackwell B200, que ya está saturada su demanda hasta fines del 25 por la enorme cantidad de complejidades que tiene el cálculo de lo que es todos los procesos de conocimiento que se generan a partir de todo el análisis de información que se hace. Es algo inusitado. Si ustedes lo escuchan al presidente y fundador de NVIDIA, dice que la tonelada de cálculos que hay debajo de cualquier, o que hay por detrás de cualquier consulta que nosotros hacemos, es enorme. Es enorme. Dice que si usáramos los procesadores actuales tardaríamos 100 años en arribar a cualquier conclusión. Y eso da pie a dos cosas que fundamentalmente quiero mencionar antes de darle la palabra a Jorge. Y es que hoy Jensen Huang, en un momento dado, el presidente y fundador de NVIDIA, en un momento dado, hablando a los alumnos de Stanford, le dice: si hoy antes de irse a dormir no han hecho nada con inteligencia artificial, han perdido el día. Un poco drástico su comentario, pero por lo que vamos a ver ahora y por algunas cosas que nos va a contar Jorge, es así. Respecto a lo que ha transcurrido desde el año pasado a esta parte, en tan solo un año, han aparecido nuevas inteligencias artificiales generativas, y también lo que está empezando a pasar es que se están empezando a especializar. Entonces es algo que realmente es muy nunca visto, y Juan lo dice en un momento dado: ha nacido una nueva revolución industrial, y esto lo aclaro para entender la magnitud. Él dice: así como hace 200 años cuando se armaban fábricas y se les ponía ese fluido maravilloso, invisible, que era la electricidad, dice, ahora han nacido las fábricas de inteligencia artificial cuyo combustible o cuyo elemento constitutivo son los tokens, que son partecitas. Jorge lo va a poder explicar mejor que yo, pero él lo que dice es, hace un ejemplo y ya me voy, procesando y procesando probabilísticamente y generando números de probabilidades, y de alguna manera haciendo un proceso de inferencia, una computadora o una base de datos inferencial, juntando un montón de parámetros, llega a la conclusión de que lo que tiene delante es un gato. Un gato. Y que uno lo ponga patas para arriba, patas para abajo, sea amarillo, sea blanco, sea negro, el gato es un gato. Y eso es lo interesante, porque él después dice: ¿qué pasa si deshago todo ese camino y en algún punto le cambio algo? Estamos realmente al inicio de una etapa que es de crecimiento exponencial. La cantidad de plata que hay metida detrás de esto es tremendo. Y bueno, nada, se lo dejo a Jorge que lo explique, porque realmente es un tema que nos apasiona, pero a la vez no nos podemos quedar dormidos. Bueno, nuevamente, gracias por estar aquí y los dejo con Jorge. Hola, ¿cómo están? Como ven ahí en el slide, mi nombre es Jorge Abayay. Yo vengo trabajando con el IEC hace, ya son muchos años, casi desde el año 95, que vengo dando clases de supply chain y de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero en los últimos tiempos me concentré
en el uso de la inteligencia artificial en supply chain. Yo había pasado por todo lo que es tecnología y procesos en la supply chain, y este terreno que venía creciendo a suma velocidad me llamó poderosamente la atención. Por lo tanto, en cierta forma, la época del COVID me ayudó a hacer una cantidad importante de cursos relacionados con todo este tema, como para llegar al año pasado, que pudimos desarrollar, apenas salió todo el tema de la inteligencia artificial generativa, el primer curso orientado al uso de todas las herramientas que ustedes ya conocen, como ChatGPT, Gemini o Copilot de Microsoft. Entonces, llamamos a esta presentación Reimagine su proceso, porque tiene un impacto tan grande en el desarrollo de la supply chain, todo lo que vamos a ver a continuación, que es como un condensado de lo que estuve viendo en los últimos tiempos, y les va a dar una idea para que, de alguna manera, lo que quiero es compartir con ustedes todo este desarrollo que se viene dando, y la manera que se está expandiendo dentro de todas las empresas, pero en particular en supply chain, con todas las complejidades que tiene una cadena de este tipo, con todas las interacciones entre áreas, tanto internas de la compañía como las externas, amerita que le demos una vista especial a todo este tema en particular. La presentación está pensada de la siguiente manera. Por un lado, vamos a ver muy rápido algunos de los slides, como son las tendencias, para posicionarnos más que nada en todo lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial generativa en particular, que se traduce en las aplicaciones como ChatGPT, y todo lo que viene para adelante. Entonces vamos a ver cómo impactó en esos grandes modelos de lenguaje, o los Large Language Models. Van a encontrar las tres letras en muchísimas notas, noticias, artículos, etc. Veremos también algunos de los temas claves a considerar. En particular vamos a ver los agentes de inteligencia artificial. Estos agentes de inteligencia artificial vienen creciendo terriblemente. La primera parte que van a ver de un agente es bastante estándar, y ustedes van a decir, bueno, pero esto hace como 30 años que viene actuando. Pero tiene un agregado sumamente importante, que es nuestro amigo de la inteligencia artificial generativa. Y vamos a ver dónde nos paramos eventualmente, si nosotros queremos desarrollarnos, posicionarnos con todo esto, dónde nos ubicamos nosotros en todo este contexto. Les comento rápidamente, si bien es cierto, es un poco de publicidad, pero del curso, quiero mencionar algo que después de tantos años de dar curso de supply chain, es la primera vez que, digamos, desde el año pasado casi, en realidad venía dando todo lo que es diseño de proceso, utilizando herramientas, pero en particular esta de la inteligencia artificial provocó sobre los cursos algo que hay que sentirlo, y es que empezamos el año pasado, a principios del año pasado, con estos cursos, y cada curso que daba tenía que cambiar algo. ¿Por qué? Porque siempre aparecía una herramienta nueva, una aplicación nueva, una forma de visualizarlo, una forma de utilizarlo, iba mejorando los diseños, la gente se iba incorporando e iba utilizándolo cada vez más, de manera tal de que nuestro curso, esta edición, ya tiene cambios respecto de la que pedimos en marzo. Y obviamente las anteriores también tuvieron cambios, excepto desde que lanzamos. Quiere decir que nos lleva todo este desarrollo de la inteligencia artificial a pensarlo de otra manera. Si uno mira las noticias en general, uno va a ver que, sobre todo si
uno que me gusta explorar a veces es las búsquedas en Microsoft Bing, porque el buscador me trae noticias de cualquier ámbito eh, y de cualquier medio, y vamos viendo también coincidencias, vamos validando información, vamos viendo cuáles van teniendo peso. Y desde que empezamos, que seguramente ustedes habrán sido parte de los primeros eh, que empezaron a utilizar ChatGPT, digamos, lo digo por los participantes de los cursos, y habrán visto que también han surgido otros en este año como Gemini, que se ha potenciado terriblemente. Ahora, antes era Google Bar. Microsoft tenía el Bing, pero luego pasó a ser el Copilot, y surgieron nuevas, como por ejemplo, que ya venían nuevas, digo, en cuanto a presentación en sociedad, como Cloud o Perplexity. Ahora les muestro los links por si no han intentado empezar a ver cómo funcionan este tipo de inteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las noticias apuntan a algo bastante fuerte en el sentido de crecimiento. El sentido de crecimiento es, no se asusten con esto, es que si uno mira desde 2019, perdón, hasta la actualidad, 2024, esta es una gráfica que sale de este sitio, por si quieren buscar el paper. En general, este sitio ARCIP es de centros de científicos y especialistas. Después lo tienen en el video, en todo caso, para sacarlo. Estos documentos también han corrido la misma suerte. Este en particular, que muestra esta gráfica de crecimiento de la cantidad de desarrollos con distintos nombres y obviamente distintos productores, entre ellos, por ejemplo, estaba Amazon, con Alexa, que había empezado hace muchísimo tiempo, y ustedes si miran un poquito para atrás ya estaba el GPT, no en público, sino que lo venían trabajando en forma interna y lo usaban para sus propios desarrollos dentro de la compañía. Pero a medida que fuimos avanzando en el tiempo, empezaron a aparecer, por ejemplo, Meta, del cual Facebook es parte de esa organización, con su propia inteligencia artificial generativa que se llama DOS, y desarrolladores que se fueron desprendiendo de Google o de ChatGPT con otros desarrollos bastante interesantes y bastante poderosos en particular. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si uno mira, y esto está tomado de McKinsey, esta gráfica, ahí tienen la ubicación, es que la adopción de la inteligencia artificial venía de manera tranquila desde básicamente 2018 hasta que en 2023, inicio del 2023, empieza a crecer a tremenda velocidad. ¿Qué es lo que impulsó esto? La adopción masiva de la inteligencia artificial, o sea, el crecimiento sostenido en muchas de las áreas de negocio, como pueden ver, por ejemplo, marketing y venta es uno de los grandes usuarios de todo lo que es inteligencia artificial generativa. En desarrollo de productos y servicios, en tecnología, no hay ahora producto de tecnología moderno que no tenga incorporado algún aspecto de inteligencia artificial. Es decir que ya nos encontramos en todos los terrenos con el uso de este tipo de inteligencia artificial. Lo más interesante de esto es, fíjense, nace inicio del 2023 y empieza a explotarse ya a mitad de año, como mencionaba Ignacio, con un crecimiento bastante acelerado. Piensen que cuando se lanzó a fin del 2022 el ChatGPT, en un solo mes, en enero, entre diciembre, que se conoció a fines de enero, hubo 100 millones de usuarios, así, con un crecimiento
a tremenda velocidad. Quiere decir que hay muchísima gente interesada. Ahora, obviamente, la cantidad de usuarios está más que triplicada por la cantidad de herramientas existentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el público masivo, nosotros, que en general no teníamos tanto acceso al uso de la tecnología dura, nos pudimos acercar a una herramienta, a tipo de herramienta al cual nos podía ayudar a desarrollar una enorme cantidad de cosas. No me voy a ampliar porque seguramente ustedes ya vienen utilizándolo y no es la idea hablar de eso en particular, sino qué impacta esto de cómo la adopción de la inteligencia artificial y en particular el desarrollo de la generativa, que es justamente el desarrollo de tener algo conversacional, algo cual uno pueda preguntar y recibir una respuesta razonada, entre comillas, esto nos mete en un terreno de tremendo negocio. Y si hay un tremendo negocio, obviamente queda en mano nuestra, digamos, decidir si lo queremos utilizar o crecer en consecuencia. Imagínense lo siguiente. Está en 2023, teníamos alrededor de ventas por 150 billones y está pensado para 2030, que es más o menos donde todos hacen los cálculos hacia 2030, un crecimiento superior a 9 veces. Entonces nos lleva a unos 1.300, 1.400 billones de aplicaciones, herramientas, tecnologías orientadas a la inteligencia artificial. Y lo que es la generativa, la que nosotros usamos así, a nivel ya casi de usuario cotidiano, también va a tener un crecimiento súper alto en su uso. O sea que hay un negocio gigantesco, el cual se va a expandir a enorme cantidad de áreas. Y uno dice, ¿pero a dónde se va a expandir? Y acá es donde surge esta primera parte. Y es, cuando nosotros empezamos a verlo, y el primer curso del año pasado lo dimos con ChatGPT y explicamos los prompts, cómo se usan, características, etc. A partir de eso, también hubo que empezar a agregar otras aplicaciones como Copilot, que era la de Microsoft, que se llamaba Microsoft Bing, y era una aplicación también del tipo generativa, uno de los lenguajes grandes, el cual fue creciendo hasta terminar cuando ya lo lanzaron con un nombre definitivo, cambiaron el logo, etcétera, y se convirtió en Copilot. Este año, si bien Google tenía Google Bard para trabajar, no sé si han tenido oportunidad de usarlo, ya creció, le dieron un nombre, Gemini, y apareció esta aplicación. Cualquier usuario con una cuenta de Gmail puede interactuar de manera gratuita, obviamente tiene las posibilidades de tener una herramienta mucho más poderosa si paga sus $20, que es lo que vale normalmente. Todos parece que cartelizaron un poco y todos tienen el mismo precio. Cualquiera de las aplicaciones de uso de inteligencia artificial en general está entre 20 y $22. Quiere decir, para, digamos, utilizarla con gran potencial, más velocidad, uso de otras herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las dos nuevas que si han intentado verla o han leído? Una es Perplexity. Perplexity viene de un desarrollo de hace tiempo. También es de gente que venía de las empresas anteriores que buscaron desarrollar alguna característica. Por ahí son más precisas, algunas son como ChatGPT mejores para la parte de desarrollo creativo, utilización de, digamos, de herramientas blandas o de conocimientos blandos, y muchas de estas se empezaron a especializar en aspectos más de razonamiento, de cálculo, etc. De ahí es donde nace esta Perplexity y una que surgió hace muy poco, que es Cloud. Estas que estoy mencionando son gratuitas, así que simplemente se registran con la cuenta o entran asociado con la cuenta de Google y la pueden probar.
Se lo sugiero, van a ver incluso, y es lo que muchas veces hago cuando estoy investigando, es probar en dos o tres, a veces la misma pregunta para ver confirmación de respuesta, asegurarme que tengo una información válida, que alguna de ellas por ahí no tiene toda la información completa y empiece a alucinar y me dé cualquier cosa. Entonces, desde el punto de vista profesional, siempre es bueno tener el cruce de información y utilizar este tipo de herramientas. Como evidentemente ya tienen a la vista de que no hay una, ni dos, ni tres, hay cinco y hay otras más, porque piensen que Amazon dentro de su nube tiene una también, Apple viene desarrollando también sus aplicaciones, pero está negociando con otros desarrolladores. También pasa lo que habrán escuchado que la piensan implementar dentro de Instagram, dentro de Facebook, etcétera. Es decir, que estas herramientas con las cuales uno interactúa, hasta ahora lo que estoy mostrando es herramientas de inteligencia donde uno interactúa a través de una conversación mediante texto o dándole una imagen o dándole un video para que genere un resumen o haga un análisis de la información que le estamos brindando. Ahora, dicho esto, ¿qué ocurre? Si nosotros ya venimos trabajando y hemos visto ese potencial, pero ese potencial lo hacemos, digamos, escribiendo, es decir, a través de nuestro teclado, a través de una tablet, estamos ingresando nuestras consultas llamadas PROM, y esos prompts se convierten en una respuesta con un buen nivel de razonamiento de cualquiera de estas herramientas. Ahora, como lo que hablamos es qué impacto va a tener en la supply chain, hay que pensar también en cómo va a ir entrando esto, como si fuera invadiendo toda la construcción, el edificio de la supply chain, y lo hace a través de lo que llamamos agentes, agentes inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que todo este desarrollo que nosotros utilizamos, que abajo están estos grandes lenguajes, los Large Language Models, son aprovechados por agentes que ya uno conocía. ¿Y dónde interactúan esto? Si uno lo mira dentro de lo que es la cadena de abastecimiento, nuestra supply chain, nosotros lo que tenemos es, evidentemente, un proceso logístico, digamos, integrado, completo, con todo lo que es gestión. Y uno podría preguntar, ¿pero dónde lo puedo utilizar en la supply chain? Y la verdad que con lo que estamos viendo, cualquier área puede estar sujeta al uso uso de herramientas de inteligencia artificial y combinadas con inteligencia artificial generativa. Entonces, ustedes se pueden preguntar, pero ¿y esto cómo se desarrolla? ¿Es factible eso? ¿Tiene un alcance que uno pueda decir, lo puedo hacer yo, lo puedo utilizar, es propio de alta tecnología? Es alta tecnología, el tema es que el concepto, hay que entender una parte súper importante en esto. Cuando uno empieza a hablar del uso de la influencia y de la inteligencia artificial generativa en supply chain, es cuál es la capacidad que tienen todas estas herramientas de permear dentro de un negocio, es decir, cómo se filtra esto. Porque uno habla en supply chain de que se transforma la predicción, los forecasts, los análisis de demanda. Hemos visto que ha crecido mucho todo lo que es la parte de data analytics en supply chain. Lo usamos a través de una cantidad de herramientas y utilizamos también mucha de lo que desciende de aprendizaje automatizado, el machine learning, que es un área de la inteligencia artificial. Entonces, todos estos procesos, por ejemplo, en adquisiciones, logística, etcétera, son pasibles de caer en procesos de automatización. De hecho,
Hace pocos días salió que SAP ya incorpora en muchas de sus áreas de las aplicativas, en sus funciones, elementos de inteligencia artificial generativa. Y elementos de inteligencia artificial en particular generativa, es decir, son ayudas para poder interactuar con las aplicaciones. Esto lo hace a través de ciertos desarrollos que interactúan con esa enorme base que es los modelos de lenguaje grande. Ahora, puesto de esta manera, podríamos pensar cuál es el futuro, dónde está puesto. Está puesto en que es probable, digamos casi garantizado, que vamos a tener cadena de suministro autónoma. ¿Qué quiere decir? Que va a haber especie de factorías para que la podrán desarrollar las pymes, es decir, con enormes capacidades de producción y de cambios de productos en esos procesos productivos gracias a muchas de estas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, veamos los temas claves de todo esto. Por un lado, este auge de las soluciones de inteligencia artificial generativa, en vez de ahora uno las venía llamando Large Language Model, modelo de lenguaje grande, ahora son multimodal. Entonces quiere decir que estos modelos grandes son multimodal. ¿Por qué multimodal? Porque no solo trabajan a través de textos, sino que pueden leernos un documento, pueden desarrollar códigos de programa, pueden trabajar con videos, con una presentación o con sonido. Esta multimodalidad nos permite entonces de golpe decir, bueno, a través de esas aplicaciones que uno tiene acceso, que vimos anteriormente, entregar una imagen y decirle que la analice, nos diga en parte qué ve, o simplemente por ahí una simple foto de, por ejemplo, una torta, un pastel, entregárselo a la inteligencia artificial cortado, digamos, como para que se vea la parte de adentro, decirle cómo prepararías una torta como esta. Entonces, y además le piden, a través de su rol de cocinero experto, le piden que le dé la receta y le dé el modo de preparación y recomendaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solo estuvieron escribiendo o consultando, preguntando a través del micrófono, que ya el año pasado ya muchos lo tenían incorporado, sino que a través de una imagen le estamos pidiendo que la analice por nosotros y que nos busque, que en este caso la pregunta era, ok, ¿cómo preparo esta torta? Pero también pueden entregar, por ejemplo, una placa de hierro oxidada y pedirle que la analice cuál es la característica de esa placa. Esto es súper interesante y es parte de todo este proceso que está al alcance de nuestra mano, por eso crece a esta velocidad. La otra cosa interesante es que los productos de inteligencia artificial generativa lo han orientado a tareas específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay inteligencia orientada a la salud, a la actividad física, a las finanzas, al desarrollo de procesos, a lo que es la cocina en general. En fin, ustedes lo pueden ver en Copilot cuando entra, arriba, digamos, en la pantalla arriba a la derecha, muestra también algunas de su desarrollo orientadas a determinados temas. Esto es interesante porque están, digamos, son aplicaciones que están orientadas a un determinado tema en particular. Esto es un crecimiento enorme. Esto hace que uno piense, ok, entonces en lo que yo vengo trabajando puedo estructurarla hacia mi área en particular, y eso es lo que viene ocurriendo. O sea, la respuesta es sí. Pero yo me quiero centrar básicamente en esto de la evolución de los agentes de inteligencia artificial que tienen cierto grado de autonomía.
Esto implica que ha crecido en popularidad, incluso hay no solo grandes lenguajes, sino hay lo que llamamos lenguajes más pequeños, Small Language Model. ¿Esto qué quiere decir? Que son como subsets o partes de desarrollo de inteligencia artificial generativa, pero de menor capacidad, pero con grandes posibilidades de ser incorporada a microprocesadores. Este crecimiento, ¿cómo lo visualizamos? Piensen lo siguiente. Cuando miro una supply chain, desde el punto de vista de mis datos, los datos están disponibles, existen dentro de la supply chain. Uno viene trabajando con datos estructurados en procesamiento de transacciones, órdenes, etcétera, aplicaciones. Viene trabajando con datos no estructurados como mails, medios sociales, documentos legales, etcétera. Y surgen los otros que ya empieza a ser un terreno compartido con estas herramientas que son sensores y cualquier otro tipo, como voz, video, imágenes digitales. Piensen en un depósito, en un picking por voz o el uso de cámaras con inteligencia detrás para detectar ubicaciones, recorrer los senderos de un depósito, localizar una mercadería, etc. Esto es clave para entender que si estamos dentro de la supply chain, no nos olvidemos que hay una masa de datos que está en distintas formas y que son utilizados por las distintas aplicaciones. Ahora, si todo esto que ya tenemos disponible lo quisiéramos usar y lo quisiéramos usar en conjunto, ¿dónde estaría? ¿Dónde lo visualizaríamos? Porque ya vimos que somos capaces de utilizar una aplicación como ChatGPT o Gemini, sacarle el jugo, explotarla, generar prompts, crear presentaciones, generar códigos en Python o en C o lo que quieran, y de golpe contamos con tanta información dentro de la supply chain, es decir, pero ¿dónde puede aparecer? Y acá viene un aspecto interesante. Aparecen estos agentes. O sea, un agente con capacidad de ejecutar tareas sin que intervenga un humano. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, este agente uno ya lo conoce porque en realidad un agente son aplicaciones o programas que interactúan con distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, en el área de seguridad, ustedes tienen cámaras de video, sistemas para el lanzamiento de alarmas, verificación de movimiento, intrusión, etc. Pero siempre normalmente ustedes encuentran que hay una persona atrás, alguien que hace todo ese trabajo. Ahora, si quisiéramos darle más inteligencia, ¿de dónde la sacamos la inteligencia? Y estos segundos para pensarlo nos llevó a que los agentes interactúan también con la inteligencia artificial generativa. Lo que nosotros hacemos manualmente a través de prompt, ingresando texto, esperando respuesta, lo puede hacer también un agente. O sea, a través de una interfase, una API, y a través, por supuesto, de claves de seguridad, son APIs key que están disponibles dentro de OpenAI o de Gemini, es decir, ya todas esas aplicaciones para poder interactuar con ellas, preguntando desde medios externos, que no es necesariamente el ingreso manual desde un teclado, lo hacemos a través de estas interfaces que conversan con una inteligencia artificial generativa. Si lo piensan unos segundos, empiezan a razonar y dicen, pero entonces un dispositivo por ejemplo, en mantenimiento de planta, en una máquina, que capture la vibración de los motores para detectar cualquier tipo de anormalidad,
o sensores de temperatura, que eso combinado me permite controlar una cantidad de motores sin necesidad de moverme de una estación de trabajo. ¿Qué pasaría si interactuaran con una inteligencia que pudiera identificar comportamientos anómalos y decir, descarto este, vale, no vale? Nos ahorraría un montón de tiempo de estar mirando a ver si realmente es un problema o no es un problema. Entonces, inteligencias de este tipo que están entrenadas, están preparadas, están alimentadas y han aprendido a utilizar este tipo de sensores pueden empezar a responder por su propia cuenta. Ustedes por ahí vieron algunos videos incluso de dispositivos de cámara que interactuando con inteligencia artificial detectan el movimiento de las personas, interpretan los movimientos como puede ser un robo o un momento de intrusión y riesgo, y lo hace perfectamente a través de estas herramientas. ¿Cómo interactuamos, en todo caso, desde el punto de vista de personas, un humano? Es a través de un usuario que complementa el uso de los agentes, pero recuerden, el agente puede interactuar solo, y atrás un grupo de desarrolladores que permite construir este tipo de agentes de inteligencia artificial. ¿De qué se vale entonces un agente? Si ustedes dicen, vimos que tiene sensores, que puede capturar información, que puede actuar en consecuencia dando órdenes, no necesariamente una persona, trabaja con varias cosas muy interesantes. Por lo pronto, se le da a la gente una plantilla de prompts, o sea, los prompts que uno ingresa manualmente a través del ChatGPT, se lo damos a la gente. Creamos un template dándole sus roles, interpretando entonces algunas características particulares, dónde queremos que se enfoque, cómo queremos el tipo de información a la salida, cuál es el entorno sobre el cual va a trabajar ese agente. Es decir, que a través de esto le vamos construyendo las condiciones sobre las cuales queremos que trabaje ese agente. Necesitamos también que ese agente tenga memoria, es decir, cuando ocurren cosas, que las vaya grabando o que de lo que aprende, porque un agente de inteligencia artificial generativa, como ustedes saben, es una herramienta que está dentro de lo que es Machine Learning, aprendizaje automatizado. Y si aprende, quiere decir que el entorno lo va comprendiendo y va incorporando información que lo ayude a tener mejores decisiones. O sea que en la medida que más trabaja, mejores decisiones va a ir tomando hacia adelante. Por último, ese agente no vive solo en el sentido de que solo capta sensores, sino puede interactuar con otras herramientas como Google, Python o Wolfram, que ustedes saben es una aplicación online que lo lleva a por ejemplo, a trabajar sobre modelos matemáticos, estadísticos, sobre química, física, etc. Si nunca vieron Wolfram, péguenle un vistazo porque desde el punto de vista de lo que es ciencia, física, matemáticas, química, etc., es un sitio para tenerlo a la vista. Entonces, ¿qué ocurre? Si necesita hacer determinados cálculos, quiere validarlo, puede interactuar también con otras aplicaciones. Quiere decir que puede hablarse con aplicaciones financieras para ver el estado del mercado o trabajar con cualquier otro tipo de aplicación. O sea que las posibilidades son infinitas. Esto es lo que concentra un agente utilizando, en este caso, en vez de estar utilizando una persona acá, lo que está haciendo, se está ayudando con este señor que está acá. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, lo que quiero es avanzar un poco para ver dónde se utiliza todo esto, que no está muy lejos, porque si ustedes ya entendieron y lo usan una inteligencia de este tipo, simplemente alguien va a ser parte de ese trabajo, aprovechando toda la información que vimos que está disponible. ¿Dónde se usan estos agentes? Bueno, pueden ser asistentes virtuales, chatbots que ya conocen, de servicio al cliente que ya se vienen utilizando hace mucho tiempo.
recomendaciones, motores de recomendaciones, por ejemplo, tanto sea para clientes como para procesos dentro de una línea de producción, agentes de aprendizaje, y como ven, las posibilidades son enormes, incluyendo obviamente robótica, hasta juegos. Los famosos juegos RPG, que están remarcados las letras ahí en profeso, que son los role play games, los juegos donde se juega con roles, ya hemos visto casos como SimCity, etc. Hay otros desarrollados por el MIT, y son justamente ejemplos de agente en el cual se ha incorporado todo el tema de inteligencia artificial generativa. Estos agentes entonces trabajan en varias etapas, o sea, uno cuando empieza a trabajarlo se define y planifica un grupo de tareas, se define para qué lo queremos, asignamos recursos. Recuerden, cuando asignamos recursos es porque estamos viendo qué necesitamos de cada cosa. Hace una evaluación del ambiente, o sea, la diferencia con una aplicación general de las clásicas es que es como que trabajara dentro de un contexto, como definen roles, que definen cuáles son las características. Acuérdense cuando hacen un prompt que por ahí ustedes les dan un contexto para trabajar, le dan un rol de especialista, le dicen cómo quieren la información, qué es lo que no quieren como salida, y de qué forma quieren que se obtenga esa información. Eso nos ayuda entonces a generar una acción completa, o sea, como una línea de proceso. Esto nos ayuda a hacer una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos datos, vimos la masa de datos enorme que tenemos, ejecutar acciones, y por otro lado, como vimos que se aprende, estas son herramientas que van aprendiendo. Recuerden, siempre vuelvo para atrás, como en las películas, vuelvo para atrás. Ustedes vieron que ustedes le pueden dar información propia para analizar, cargan un documento dentro de ChatGPT o de Gemini y piden que se haga un análisis basado en ese tipo de documentos para preparar un informe, un resumen. Y esto es lo mismo, lo que hace es generar o cargar nueva información y aprender de esa información, y genera una retroalimentación para mejorar la respuesta. Esto es un ciclo increíble porque está automatizado. Beneficios entonces que ustedes ven: automatizan, mejoran toma de decisiones, lo que al aprender estas aplicaciones reducen el error humano. Como vimos, interactúa con personas, pero al ir aprendiendo también va reduciendo las posibilidades de errores. ¿Esto qué quiere decir? Que hace como un análisis de los datos, esa famosa analítica. Pues uno podría decir, bueno, hago un análisis de estos datos, preparo un resumen de un forecast y se lo doy a esta inteligencia artificial generativa para que me prepare un informe de una tabla, una matriz de datos final. Esto va a provocar también otra cantidad de cosas en seguridad, en ahorro de costo, y algo increíble que es la escalabilidad. Entonces uno puede empezar de a poquito sin necesidad de meterse en un proyecto grande. Esto es decir, no compro una aplicación súper, sino que la tengo que trabajar de a poco. Quiero marcar un último punto de los que hablamos para que vean hasta dónde llega este nivel de llegada, y es que no sé si alguna vez escucharon hablar de Tiny Machine Learning. Como ustedes saben, Machine Learning o aprendizaje automatizado es un área de la inteligencia artificial, de ese esquema global. Esta área trabaja un tipo de aprendizaje que permite trabajar en microprocesadores, pequeños dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Que le están incorporando como facilidades de inteligencia a un microprocesador. De estos que los chicos utilizan en la escuela secundaria cuando preparan algo de robótica,
y utilizan una placa de Arduino, utilizan un framework con el lenguaje típico de Arduino, interactúan con sensores, etc. Esas prácticas para generar un robot que ya están estandarizadas, que hace años que se viene utilizando en las escuelas secundarias técnicas y los chicos que se dedican a la tecnología y a la robótica. O sea, no estamos hablando de científicos ni de grandes especialistas en tecnología, estamos hablando de chicos del secundario dispuestos y con capacidad de aprender y de utilizar muchas de estas tecnologías. ¿Cuál es el gran impacto de estos modelos? Que a través de un lenguaje, por ejemplo, desarrollado por Google, que es el TensorFlow Lite, lo que uno hace es, con esta TensorFlow, como no sé si ustedes saben, que es una herramienta de Google, es un conjunto de librerías orientados al desarrollo de aplicaciones de Machine Learning, asociados obviamente con inteligencia artificial, y que pueden después, trabajado en forma más reducida, forma más sintética, a través de su librería lo convierte en un programa que lo carga en una plaqueta. La plaqueta puede ser Arduino, puede ser Raspberry Pi o SP32. Bueno, por ahí les estoy hablando en chino para ustedes, pero básicamente esto son estándares, y sobre todo si por ahí han atravesado escuelas técnicas o tienen chicos en escuelas técnicas, saben que si le preguntan, van a decir, ah, sí, pues eso, la placa Arduino lo estuvimos practicando. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes están llevando cada vez más lejos el uso y además no con grandes desarrollos y grandes, digamos, inversiones, el uso de toda esta tecnología. Imagínense esto que estuvimos hablando, el impacto fenomenal que tiene. Por eso cuando hablábamos del circuito de la supply chain, a dónde nos llevaba desde ese punto de vista. Esto, digamos, para ir cerrando, les quiero un poco comentar, después de ya casi año y medio hablando de estos temas, de la inteligencia artificial generativa, sus usos, etc., es dónde nos posicionamos. Porque lo que yo recogí en parte de los cursos es, ok, cuando se anotan en un curso de inteligencia artificial de este tipo, obviamente quieren hacerlo todo, pero entonces se le pide a veces a estas herramientas como ChatGPT cosas que por ahí no están pensadas para hacerles, digamos, para otra parte. Por eso venimos ajustando el curso para posicionarnos cada vez más con las herramientas disponibles. Todo esta última parte que hemos visto es todo muy nuevo, es decir, tiene muy poco tiempo, muy pocos años. Es decir, por abajo tiene muchos años. Obviamente todo el desarrollo de redes neuronales y todo eso viene ya desde los años 50, 60, desde el punto de vista de concepción, de idea, pero se plasma en los últimos años por la disposición de herramientas de tecnología y de procesadores o los desarrollos de NVIDIA, como mencionaba Ignacio, que nos permite entonces ir aterrizando mucho de esto. Entonces, el mundo es gigante y uno, digamos, es difícil pensar, no, esto me deja afuera. En realidad, uno solo se queda afuera si lo piensa, bueno, esto es demasiado para mí, no me voy a meter. Esto está accesible. Lo que quiero decir es esto. Lo voy a resumir en un documento que me pareció muy interesante, en una conversación que tuvo la gente de Amazon con McKinsey. McKinsey desarrolló para pensarlos desde el punto de vista de arquetipo, es decir, modelos básicos, originales, para implementar soluciones generativas. Es decir, esto es para nosotros, digamos, en el sentido de cómo lo vemos. Ellos pensaron, es muy simple, lo llaman un framework, digamos, un armado de
de maker, shaper y taker. Es fácil de interpretarlo desde el punto de vista de inglés. Taker es, nosotros usamos lo que nos da, es decir, lo que venimos utilizando como Gemini, Copilot, etcétera, lo tenemos disponible, podemos llegar a integrarlo con alguna aplicación sencilla, podemos llegar a utilizar las API para tener una interfaz a través de las claves de acceso que nos brindan, es decir, podemos desarrollar soluciones ya actualmente, habiéndonos metido en todo el tema del diseño de PRON, etcétera, y de las facilidades que hay asociadas. Cuando queremos avanzar un poco más, ahí estamos en el taker, es decir, que este mundo ya se nos abre camino en este momento. Es decir, que por un lado ya lo venimos utilizando, pero si queremos crecer, podemos aumentar dándole forma, como vieron, posibilidad de utilizar agentes, o si no son agentes, en diseño de procesos hay herramientas, aplicaciones, como por ejemplo una que es Zapier o Maker, es decir, que tienen un workflow de procesos que nos permite incorporar estas herramientas. No son agentes, porque la agente es una herramienta autónoma, pero nos permite diseñar procesos en donde interactúe con un ChatGPT para hacerle una consulta. Por ejemplo, un cliente que hace una pregunta vía mail, se la pasamos al ChatGPT y le decimos que la queremos en determinado formato, que es para responder a un cliente, que es un formato de email, que lo haga de manera formal, etcétera, etcétera. Y esa comunicación entre el mail, el ChatGPT y la devolución al mail al cliente se hace en un proceso automático. Esto cambia todo lo que es la línea de proceso. Esto da para otra charla y hablamos de automatización de redes de procesos, que es aparte de, digamos, de lo que hemos visto de los agentes. Los agentes, para que ustedes vean cómo en una supply chain pueden llegar a interactuar a un máximo nivel. O sea que, si piensan que un shaper está lejos de lo que ustedes pueden hacer, yo diría que piénsenlo, porque hay muchas posibilidades y hay herramientas que nos permiten entonces resolver problemas organizativos, de áreas de negocio específicos, aprovechando todo lo que tenemos en cuanto a información y herramientas. En Maker, ya se lo habrán imaginado, son desarrolladores y son los que preparan nuevos modelos, desarrollan agentes por ahí más específicos o complicados, o utilizan programación. Ok, esto es hasta acá, no me quiero exceder. Quería, digamos, mostrarle esta visión que es, digamos, tomada un poco de prestado de esa conversación de Amazon con McKinsey, en quién es el usuario, quién es cliente, dónde nos paramos nosotros para aprender y meternos en este terreno. Por eso, de vuelta en lo que venimos desarrollando como cursos y demás, nos lleva a que estos modelos de desarrollo que tenemos armado, constantemente le estamos incorporando nuevas ideas, nuevos conceptos, y mucho de esto que yo le estoy comentando ahora lo expandimos dentro de un curso. Bien, no sé si nos da para algunas preguntas, comentarios, abro micrófono, digan lo que piensan, qué les pareció, lo ven lejos, cerca. 2030 piensa que son muchos años para adelante, pero el tiempo pasa. Y a veces las oportunidades pasan al lado nuestro y no las aprovechamos, pero esto, la idea más que nada es un poco lo que surge tanto de las clases que damos y de las necesidades de los alumnos y las visiones que tienen particularmente cada uno de ellos.